Buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí estamos, tenemos nuestro estudio bíblico, como solemos hacer todos los días. Y bueno, pues como veis, no estamos en casa, estamos fuera, estamos en el Pirineo, aprovechando que esta semana tenemos días con festival, con fiestas y todo, puentes y cosas aquí en España. No sé si en otros países se celebra alguna fiesta. Pues hemos aprovechado, nos hemos ido al Pirineo y ahí estamos. Y desde ahí vamos a compartir. Por eso ahora el formato que veis es distinto, porque resulta que Facebook parece que ahora no permite emitir así en horizontal, tiene que ser en vertical. No te permite el teléfono. Si alguien sabe algo o tiene un truco y dice, sí, se puede hacer así, pues me decís. Porque en la iglesia el otro día, retransmitiendo también para el seminario bíblico, también nos dimos cuenta que no se puede, no te permite ponerlo en horizontal, tiene que ser así en vertical. Bueno, en cualquier caso, tampoco es tan importante, lo importante es que podáis escuchar el estudio. Y como es lunes, pues vamos a seguir con Apocalipsis, el estudio de Apocalipsis. Estamos en... ¿Dónde? ¿En qué? A ver si alguien lo sabe. ¿En dónde estamos? Siempre lo pregunto los martes y siempre hay algunos hermanos que lo saben. Mira, de los tres que veo conectados que han saludado, Isabel siempre sabe los martes en el versículo que estamos. No sé si sabrá dónde estamos ahora en Apocalipsis. Pero vamos a orar, es lo primero, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos ponemos con este tiempo de estudio. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos que nos permitas reunirnos juntos en tu nombre, en la distancia, con hermanos que están en diferentes lugares del mundo. Abrir tu palabra y poder meditar tu voz siempre es algo que nos bendice y que necesitamos. Y por eso comenzamos siempre orando para pedirte a ti que tú nos guíes, pedir que tú, Señor, tomes el control y nos puedas estar enseñando todas las cosas. Háblanos, también hoy necesitamos recibir esa palabra que viene de ti. Y estamos agradecidos por todo. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos ayer, porque todos los domingos y lunes estamos estudiando Apocalipsis y ayer estábamos hablando de Cristo, el testigo fiel. Pregunté que si sabíais en qué versículo estamos, pero no veo en los comentarios que nadie haya dicho nada, así que os lo tendré que decir yo. A ver si alguien escribió algo. Es que en el móvil va peor que cuando estamos ahí en casa con el ordenador, que ya me acostumbré allí todo, está más a mano y todo lo tengo allí. Pero estamos de viaje, no nos vamos a quedar sin el estudio bíblico. A ver, ha saludado Isabel, buenas noches, bendiciones. ¿Quién más? Saludo por aquí. Rosario, que disfrutéis mucho. Y también ha dicho Rosario, hola a todos y muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Algo más por aquí, no lo sé, porque aquí en el teléfono esto no lo acabo nunca de, se me va para arriba, para abajo. Pero bueno, está bien. Vamos al estudio directamente. Estábamos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 y 6. Eso es lo que ayer estuvimos leyendo y lo que vimos. Beatriz acaba de saludar también. Buenas noches, querido pastor y queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesús sea con todos. Un fuerte abrazo. Vamos a recordar lo que dice Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, habíamos estado ayer hablando en el estudio acerca de Jesucristo, el testigo fiel. Dijimos, en este capítulo 1, más adelante se hace una descripción del versículo 9 en adelante,
de lo que Juan está viendo al contemplar a Cristo en su trono. Y se nos dice algunas cosas acerca de Jesús, como esta declaración, testigo fiel. Y ayer estuvimos meditando sobre eso. Damos gracias a Dios que Él es fiel. Su fidelidad es para siempre, dice la Escritura. Y por lo tanto, nuestra confianza es plena, es completa. Porque si el Señor siempre cumple lo que dice, si Él es la verdad absoluta, como ayer estábamos viendo y hablábamos, pues podemos descansar, podemos estar tranquilos, porque nuestro Dios soberano tiene todo el poder y así que todo depende de Él. No depende de otras circunstancias, no depende de accidentes que puedan venir ni del enemigo, depende de que Dios quiera y como Dios quiere bendecirnos, cumplir sus propósitos, a nosotros lo único que nos queda es esperar en Él y poder llegar a aquel día en el que estemos con Él en la eternidad. Pero dice más ahí, además del Jesucristo el testigo fiel, ¿qué es la otra cosa que dice? El primogénito de los muertos. Bien, ¿qué quiere decir el primogénito de los muertos? Bueno, el primogénito es el primero en rango. Si es el primogénito de una casa, pues es el primer hijo que nació en la casa. Si dice primogénito de los muertos, quiere decir el primero de entre los muertos, el primero que resucitó de los muertos. Y ahí algunos se quedan un poco así y dudan, dicen, bueno, pero Jesucristo no fue el primero que resucitó. El mismo Jesucristo resucitó a otras personas. Entonces, ¿cómo dice que es el primogénito de los muertos? Jesús resucitó a la hija espera que me salga el nombre ahora. Jairo, la hija de Jairo, a Lázaro, resucitó a varias personas. En el Antiguo Testamento resucitaron personas. El otro día estudiando acerca de Elías, este personaje que tenemos en marcha la serie, pues vimos que también resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Entonces, ¿por qué dice que es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar, si otros ya resucitaron antes que él? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe eso? Bien, yo me voy adelantando. Igual alguien escribe, a mí me van saliendo en los comentarios en la pantalla, porque Jesús fue el primero en resucitar para vida eterna. O sea, Lázaro resucitó, pero un día, cuando le tocó, o otra vez por enfermedad, o por vejez, o por lo que sea, o por un accidente, Lázaro murió y ya no volvió a resucitar, se quedó muerto a la espera de la resurrección, de esa resurrección. O sea, vamos a decir así para que entendamos. Cuando alguien en la Biblia muere y es resucitado inmediatamente, es como que hubo una interrupción ahí de pronto en su vida, pero retomó donde se había quedado la cosa. O sea, resucitó con su cuerpo tal como lo tenía antes. Cuando resucitemos en el día de Jesucristo, la resurrección nos aporta un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo con características muy distintas al que tenemos ahora, un cuerpo diseñado para la eternidad, que nos va a envejecer, no se va a desgastar, no va a padecer enfermedades ni sufrimiento de ningún tipo. O sea, tendremos un cuerpo muy distinto a lo que tenemos ahora. Nuestro cuerpo envejece, o no te diste cuenta, mírate al espejo, a ver si van saliendo ya muchas arrugas, a ver cómo está la cosa, mírate al espejo. Desde que nacemos, nuestro cuerpo entra en una cuenta recesiva, vamos contando ya hacia atrás. Cada segundo que pasa es un segundo menos de vida que tienes. Y seguramente conoces a alguien con 100 años, pero si te das cuenta, mucho más de 100 años no llega nadie. Antes o después todos morimos de esta vida. Cuando Jesús o algún profeta o algo en la Biblia ocurrió que sucedió ese milagro de resurrección, la persona que resucitó simplemente es que
volvió a recuperar el cuerpo allí donde lo había dejado. La resurrección implica que antes hubo muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y de la parte espiritual. Cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo, la persona está muerta. Muerta en su cuerpo, porque la Biblia dice que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Quiere decir que el cuerpo y la parte espiritual se separan y entonces el cuerpo queda muerto, pero la persona muere a este mundo, pero sigue viva, porque la vida no está en el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene vida cuando está unido al cuerpo espiritual, pero cuando se separan ambos, el cuerpo físico muere, porque solo son células. La personalidad no está aquí en la materia. Como dice el texto que te he citado, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde salió. Nuestro cuerpo son elementos químicos. Está compuesto de calcio, está compuesto de hierro, está compuesto en una gran parte de agua, una serie de elementos químicos. Cuando el cuerpo queda separado de la parte espiritual y muere, ¿qué pasa con el cuerpo? Se descompone. Se descomponen esos elementos químicos que también están en la tierra. Entonces, si justo en el momento de morir se separa la parte física de la espiritual y ahí ocurre el milagro de la resurrección, ¿qué pasa? Que ese cuerpo vuelve a unirse a la parte espiritual y tal como estaba antes, vuelve a retomar con los mismos años que tenía. Si cojeaba de una pierna, sigue cojeando. Si tenía el pelo con canas, pues sigue teniendo el pelo con canas. O sea, simplemente es como que hubo un paréntesis en la vida de esa persona. Por unos minutos o días, como en el caso de Lázaro, 4 días, estuvo muerto. Pero ocurre un milagro y vuelve a unirse. ¿Y qué ocurre? Continúa su vida. Va a seguir envejeciendo. Van a seguir contando los años. Pero la Biblia nos habla del día de la resurrección. Y hay 2 resurrecciones. ¿Quién sabe en qué consisten esas 2 resurrecciones? ¿Cuándo ocurre la primera? ¿Quiénes participan en ella? ¿Cuándo ocurre la segunda? ¿Quiénes participan en ella? La primera resurrección es a la que se hace referencia, por ejemplo, en Tesalonicenses, en la segunda epístola a los Tesalonicenses. Allí el apóstol Pablo, hablando de la segunda venida de Jesús, enumera el orden en el que eso se va a producir. Los tesalonicenses estaban ahí dudando, ¿no?, de que Cristo ya viene ya en nuestro tiempo, Él viene en cualquier momento. Pero no, mira como dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo, podemos leer desde el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si el Señor viene, primero van los que ya murieron, después los que estén vivos en ese momento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Cristo viene a buscar a los que son suyos. Y hay 2 secuencias en ese momento. La primera es que todos los que ya murieron a lo largo de la historia, pero creyeron en el Señor, le pertenecen a Cristo, entonces hay una especie de llamada. O sea, Cristo es como que desde las nubes, desde el cielo, llama a los que son suyos. Como cuando Jesús llamó a Lázaro, ¿te acuerdas en esa escena que estábamos antes mencionando? Él ordenó, quitad la piedra, y la gente estaban todos, no, pero hace ya 4 días que está muerto, con el calor y con todo ya debe oler, está en descomposición. Y él insistió, quitad la piedra, y ahí pues imagínate una gran piedra muy pesada, la tuvieron que hacer girar con palancas, con cosas, les costó. Y ya que estaba abierta la cueva,
Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llamó a Lázaro. ¡Lázaro, sal fuera! Lo llamó. Pues algo así, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces hay como una especie de llamado ante la voz de Cristo, ni la muerte puede retener a los que son suyos. O sea, Él llama de entre los muertos a todos los que creyeron en Él, solo a los que creyeron en Él. Esa es la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dos secuencias. La primera parte de esa reunión de la Iglesia con Cristo es que todos los que han dormido, como dice ahí, los que murieron, van a resucitar primero. Y después, si Cristo viene ahora, estamos vivos tú y yo, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué nos ocurriría a nosotros? No tienes que morir para resucitar, sino que hay una transformación, dice ahí. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hay otros textos paralelos a estos que nos explican qué va a ocurrir. Pablo en Corintios también habla de esa transformación del cuerpo. Hay cuerpo, dice, hay diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Y hay cuerpo celestial. No dice un espíritu, no dice un cuerpo espiritual. No seremos espíritus flotando por el aire, tendremos cuerpos. La mejor ilustración para intentar comprender un poco esto es contemplar al Jesús resucitado, porque la Escritura dice que seremos semejantes a Él en la resurrección. Lo dice Juan en su primera carta, y por el capítulo 5, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, entonces seremos nosotros también manifestados, seremos hechos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿no? Entonces nuestro cuerpo va a sufrir un cambio, una transformación. No te preocupes, no te vas a quedar viejo para toda la eternidad. No te preocupes, tienes un niño pequeño en casa, no se va a quedar un niño pequeño. Es un poco todo misterioso para nosotros cómo será, ¿no? Pero tenemos la idea, por lo que la Biblia nos muestra en esa visión de las multitudes en el Apocalipsis, todos vestidos con vestiduras blancas, o sea, son los redimidos, aquellos que lavaron sus pecados con la sangre del Cordero y que están entonando alabanzas y cantos. Entonces, por decir algo, nos podemos tomar una imagen de una apariencia, pues, juvenil, todos guapos, todos músicos, porque ahí todos cantan, todos tocan instrumentos de cuerda como son las arpas y bueno, así vamos a estar en esa eternidad. Todo esto ocurre en estas dos secuencias. Esa es la primera resurrección, pero la Biblia habla de una segunda resurrección y eso está referido ya en Apocalipsis. En algunos lugares se hace referencia, pero en Apocalipsis tienes el pasaje en el que todos los que murieron van a resucitar para ser juzgados. Todos un día resucitarán para ser juzgados. Si no estás inscrito en el libro de la vida, entonces serás juzgado por tus obras. Eso lo tienes allí en Apocalipsis, capítulo 20. Dice en el versículo 11... y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una resurrección y hay una muerte también. La primera muerte, aquí dice, esta es la segunda muerte. La primera muerte es la que estábamos diciendo, en la que todos moriremos, todos morimos. Separación de la parte física, nuestro cuerpo, de la parte espiritual, nuestra alma y espíritu. Cuando se separan, morimos. Aquí
todos resucitan. La primera resurrección es cuando los que creyeron se van con Cristo. Todos los demás siguen muertos. Pero para el juicio final, todos resucitan. Mira, el ser humano fue creado para vivir para siempre, o en la eternidad con Dios, o en la condenación eterna. Todos vivirán para siempre, pero imagínate qué futuro poder intentar concebir. A mí me cuesta muchísimo tratar de imaginar a alguien que tenga que permanecer toda una eternidad en sufrimientos. Me sorprende y me escandaliza cuán a la ligera la gente, cuando les tratas de explicar esto y les predicas el Evangelio, qué rápido que rechazan y dicen no me interesa, y ni siquiera cuestionan la posibilidad de que si la Biblia tiene razón y me voy a condenar para siempre, eso sería digno de meditarlo, investigar, pero ¿por qué los hombres rechazan tan rápidamente, no? Bueno, a veces hemos hablado de eso. No es el tema ahora, así que no me voy a meter por ahí en ese camino. Entonces, si ya hubo una primera muerte, los que resucitaron, hay una segunda, una primera resurrección, los que se van con Cristo, una segunda resurrección. Los que resucitaron con Cristo ya no mueren, entran a la eternidad con el Señor para siempre. Pero los otros mueren. Y tú dices, ¿cómo pueden morir si ya estuvieron muertos? Sí, porque ¿qué es la muerte? Hemos dicho, separación. La muerte siempre es separación. Y tú dirás, sí, pero si han resucitado y han obtenido un cuerpo que ahora les va a durar para toda la eternidad y van a estar en tormentos, entonces no mueren, ¿no? Pero ahí dice la segunda muerte, porque la muerte es separación. ¿Por qué los que creemos estaremos vivos para siempre? Porque estaremos unidos al Señor. Estaremos juntos con el Señor. ¿Te diste cuenta que la Biblia habla de la muerte física, pero de la muerte espiritual también? Mira, la muerte se puede contemplar en tres formas: muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. La muerte física, separación cuerpo y espíritu. Muerte espiritual, separación del hombre con Dios. Está separado con Dios, está muerto. Muerte eterna, cuando mueres físicamente en un estado de muerte espiritual, entonces morirás eternamente. Y ahí empieza la muerte eterna. Apocalipsis 20, versículos que hemos leído, del 12 al 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esas personas ahora entran a la muerte segunda y esta es la muerte ya definitiva. La Biblia dice que permanecerán en ese lugar de tormento por toda la eternidad. Terrible, ¿verdad? O sea, dificilísimo de imaginar. Yo entiendo que hay creyentes por ahí o personas que dicen, no, pero el infierno no existe. No puede ser que exista un infierno porque un Dios de amor no permitiría nunca que alguien permanezca en un lugar tan terrible por toda la eternidad. Y aunque nos parezca difícil de entender, yo lo reconozco, soy el primero que cuando piensas en esas cosas te pueden venir esos pensamientos te puedes sentir atribulado y decir, ay, ¿cómo puede ser que haya gente que se... Pero la Biblia nos lo explica, es una cuestión de aceptarlo por fe y también de en parte de entender. Hemos estado estudiando y seguimos, los martes estamos estudiando acerca del amor. Y el amor no se puede concebir sin la justicia, ni la justicia sin el amor. Cada uno de nosotros tenemos ese sentido de justicia en nuestro interior porque Dios nos hizo así. Como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos el concepto de la justicia. Claro, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, aún en la justicia de este mundo vemos imperfecciones, pero la esencia de ese sentimiento de justicia está en todo ser humano, por eso, porque fuimos creados de esa manera a imagen de Dios. Entonces, entendemos que el hombre tiene que ser libre, que no se me puede obligar a hacer nada. Dios nos creó libres, que en nuestra libertad podemos equivocarnos, podemos cometer delitos, y entonces entiendo que si he cometido un delito tengo que pagar por él,
Así está establecida nuestra sociedad. Nuestra sociedad está formada por las leyes que tratan de llevarnos a una vida ordenada, una vida donde el respeto hacia los demás implica un bienestar social. Entonces entendemos y aceptamos que la ley es necesaria. Sin ley no se puede vivir. El concepto anarquía es un mundo en caos, la ley del más fuerte, y por lo tanto el más fuerte se aprovechará del más débil y la injusticia estará. Entonces es necesaria que la justicia gobierne. Y Dios es el juez supremo. Si el Señor ha establecido que el hombre es libre y para poder entrar a la eternidad tienes que entrar por voluntad propia, no a la fuerza, entonces Dios no va a introducir en la eternidad a nadie a la fuerza, a nadie que no quiera. Si tú no quieres ir a la eternidad, Dios no te forzará a entrar en ella. Dios va a respetar cada decisión. ¿Le duele a Dios pensar que alguien se condene? Pues en nuestra forma de pensar humana diríamos, claro que le tiene que doler. No nos podemos meter en el sentir de Dios. Dios es mucho más grande de todo lo que nosotros podemos concebir. Pero utilizamos antropomorfismos, palabras humanas para referirnos a Dios. Y sin duda en Cristo pudimos ver ese sufrimiento. Pudimos ver el lamento sobre Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Y ahí se estaba lamentando Jesús, ¿no? Una Jerusalén que mata a sus profetas y que el mismo Jesús, hablando desde su persona, la deidad, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ahí está, no quisiste. ¿Y por qué no nos fuerza el Señor? Porque entonces el hombre no sería libre, no nos habría creado libres. Los que tenéis padres, los que tenemos hijos, perdón, bueno, los que tenéis padres también nosotros hemos sido hijos, claro, ¿no? Pero entendemos que yo quiero que mis hijos me amen de voluntad propia, no a la fuerza. O sea, no se puede forzar a nadie a amar. Hemos aprendido que el amor no es un mero sentimiento, es una decisión que tomamos. Por eso es un mandamiento. Si fuera una cuestión de sentimientos, pues entonces sí tienen excusa aquellos que dicen, es que yo no lo siento, no siento amar a mi hermano, no siento amar al prójimo, no siento amar a Dios. Claro, es que no se trata de lo que sientes, se trata de tomar una decisión. La Biblia nos lleva a ese punto, el que quiera. Tiene que ser algo que tú decides, tú tomas la decisión de amar a Dios. Si estás aquí hoy escuchando el estudio es porque lo has decidido. Espero que nadie te obligó a eso. Es una decisión voluntaria de cada uno. Así es en cuanto a la vida eterna. Así es en cuanto a la salvación. Entonces, todo esto lo estamos hablando porque estamos ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6, donde habla de Jesucristo, el primogénito de los muertos. Y estamos tratando de explicar cómo es el primogénito de los muertos y otros ya resucitaron antes que él. Sí, pero resucitaron con el cuerpo que tenían y su vida continuó. Continuaron envejeciendo, continuaron enfermando y quizás algunos de ellos murieron un día de un accidente o de otra causa violenta. Y quedaron todos a la espera. Los que son de Cristo, a ser llamados por Jesús. Los que no son de Cristo, para el juicio final. También resucitarán y serán juzgados. Entrarán al lago de fuego, al infierno, a donde es el lloro y crujir de dientes, a las más densas tinieblas. Hay diferentes formas de llamar a ese lugar. El lugar en el que estarán separados de Dios. Y si están separados de Dios, están muertos espiritualmente. Y si están en ese lugar, esa ya es la muerte eterna. Estarán muertos para toda la eternidad. Cuando hablamos de esto, los cristianos, los creyentes, tenemos que tomar conciencia de la gravedad de este asunto. Porque tú, hermano que me oyes, tienes, voy a decir así entre comillas, el secreto de la vida eterna. El Señor nos ha confiado a nosotros la predicación del Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, estás mostrándole a las personas el camino que pueden tomar para llegar a obtener la salvación y tener, por lo tanto, vida eterna. Si tú predicas el Evangelio, estás permitiendo que el poder de Dios, que se transmite a través de esa palabra, como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, entonces tú estás predicando y esa persona que está escuchando está entrando en un momento de que tener la oportunidad de que sus ojos sean abiertos, de tomar conciencia de pecado y de arrepentirse y ser salvo. No hay otra forma, no hay otro camino. No hay más mediadores que Jesucristo. Eso es lo que el Evangelio enseña. Solo en Jesucristo podemos tener salvación. Solo en Jesucristo podemos tener perdón de pecados. Entonces, cuando tú llegas a entender esto y crees en el Señor, eres salvo. Obtienes la salvación. Eres sellado con el Espíritu, recibes ese don del Señor que es el Espíritu Santo y ahora tienes la garantía de ser hijo de Dios y de que un día estarás con el Señor. Cuando resucitemos, cuando Dios nos llame, cuando Jesús viene a buscarnos y nos llama y nos reunimos con Él, resucitamos para vida eterna. Y el primero en resucitar fue Jesucristo. Él es el primogénito de los muertos. Después todos nosotros le seguiremos. Todos nosotros un día también resucitaremos como el Señor, para estar en la eternidad con Dios, en una nueva creación, en un lugar donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya no habrá más llanto, donde estaremos con el Señor para siempre. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que todos nosotros deberíamos estar anhelando y deseando que eso ocurra, que un día todo esto ese día ya esté cercano, nos alcance pronto. Después, en este versículo que estamos meditando, en Apocalipsis 1:5, recuerda, estamos viendo diferentes declaraciones acerca de Jesús, Jesucristo, el testigo fiel, hablamos ayer de esto. Después dice, el primogénito de los muertos. Y en tercer lugar dice, el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. La palabra soberano nos enseña de que no hay nadie por encima de él. Hoy en día esa palabra no se suele ya utilizar mucho, ni se le atribuye a los mandatarios actuales. Era una palabra que se le atribuía, por ejemplo, a un rey en la antigüedad. Los reyes muchas veces eran nombrados de esta manera, soberanos. Se podía decir el rey o se podía decir el soberano. ¿Por qué se hablaba del rey como el soberano? Porque era la máxima autoridad, no había nadie por encima de él. Él tenía la última palabra. O sea, si el rey decía, esto es blanco, aunque fuera de color negro, si el rey dice esto es blanco, nadie se atrevía a contradecirle. Tú tienes en la Biblia, por ejemplo, esa figura en uno de los muchos emperadores como Nabucodonosor, por ejemplo. Nabucodonosor era el máximo mandatario en Babilonia, era un soberano. Nadie le podía contradecir, nadie podía ir contra lo que él dijese. Faraón, exactamente igual. O sea, cuando uno de estos mandatarios decía algo, aunque se equivocara, nadie se atrevía a contradecirle, nadie. ¿Por qué? Porque si a él se le ocurría, ¿cómo te atreves a contradecirme? Pues mira, ahora mismo te van a matar. Lo mandaba a ejecutar y lo ejecutaba. Nadie podía decir nada en contra. Entonces, cuando dice que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, quiere decir que su poder, su deidad, su autoridad está por encima de cualquier otro. Él es el Rey de Reyes. Más adelante, aquí mismo en Apocalipsis, se le da ese título. Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie por encima de él, la máxima autoridad. Lo que él dice es lo que es. A veces es curioso que hay personas que se rebelan contra Dios, ¿no? Y pretenden, pues, regañarle a Dios, decirle que está haciendo algo mal. Seguro que lo habrás escuchado alguna vez. No sé si tú lo has pensado, es posible, ¿eh? En otro tiempo nosotros también éramos rebeldes, o en algún momento de tu vida bajo, cuando estás ahí y puedes llegar a pensar también, ay, si yo fuese Dios lo haría de otra forma. Bueno, no pienses así, no ofendas a Dios. O sea, decir yo lo haría de otra forma es como decir lo haría mejor.
Dios se está equivocando aquí y yo lo sabría hacer mejor que Él. Bueno, si alguien piensa así, es el hombre más ignorante y más necio del mundo entero que te puedas imaginar. Porque Dios es Dios. Él lo ha hecho todo, conoce todo, los detalles pequeños a la perfección. Nada se escapa a su control. Él sabe todo del mundo, de las ciencias, de tu vida. No hay secretos en el universo porque Él lo ha creado todo. Es como aquella anécdota que se cuenta, ¿no? En los primeros años que los primeros automóviles circulaban por las calles de algunas grandes ciudades y claro, era una novedad, nadie había tenido un automóvil, un vehículo a motor. Los vehículos eran con tracción animal, los carros y los primeros automóviles, pues bueno, era una maravilla, la gente se montaba, los conducía y en una ocasión uno de los que había comprado un automóvil, se veían muy pocos, en las grandes ciudades había muy pocos, y en una de estas grandes ciudades alguien que había comprado un automóvil, eh, dice que iba con su automóvil conduciendo y de pronto se le paró y se bajó y ¿por qué se ha parado? No tenía ni idea. ¿Por qué se ha parado? Y abrió el portón donde está el motor y miraba, pero era algo tan nuevo que nadie tenía idea, ¿no? Y se quedaba ahí mirando y no sé, intentaba arrancarlo y no arrancaba. Y pasó un hombre por allí caminando y lo vio, que estaba allí, y se acercó rápido y le dijo, ¿qué le ocurre? Dice, no sé. Dice, se me ha parado este vehículo y no me arranca y no sé qué pasa. Y este hombre le dijo, ¿me permite un momento mirar? Le dijo, sí, ¿usted entiende de esto? Dice, voy a ver. Y dice que miró así, miró en el motor, metió la mano, hizo así, tocó algo, dijo, prueba ahora. Probó y arrancó a la primera. Y este se quedó muy sorprendido y dijo, ¿y cómo sabía usted lo que le fallaba a mi vehículo, a mi coche? Dice, es que yo soy, ¿cómo se llama? Henry Ford, ¿era? Henry, lo digo bien el nombre. Dice, es que yo soy Henry Ford, yo diseñé y construí este coche. Él sabía todo de ese vehículo, sabía cada pieza por qué estaba ahí, sabía si falla de esta manera por qué es. Bueno, pues Dios nos diseñó a nosotros. Él sabe todo. Cada neurona de tu cerebro, cada sentimiento que tienes dentro de ti, cada pensamiento oculto. La ciencia mira hacia adentro en el cuerpo humano, en la mente humana, a la grandiosidad del universo y sigue habiendo tantos misterios que el hombre no conoce, pero Dios lo conoce todo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él está por encima de todos los demás. Los hombres en su soberbia pretenden poder ponerse por igual a Dios y decirle a Dios y retarle y ofenderle. Y el espíritu de Babel era este: vamos a construir una torre que llegue al cielo. Nosotros somos grandes, nosotros somos únicos, somos los mejores, no necesitamos a ningún Dios para nada, no necesitamos al Dios creador, nosotros podemos crear. Vivimos en un mundo en el que el hombre se lo está volviendo a creer. Siempre se lo ha creído un poco. Pero en este tiempo el hombre se está creyendo que ya es una especie de Dios. Estamos creando, los hombres están creando cosas que son realmente sorprendentes. El otro día estaba leyendo otra vez, ahora ya cada día son más artículos que hay sobre el tema de la IA, la inteligencia artificial, y el otro día estaba leyendo un artículo de una revista científica que explicaban que habían sometido al chat GPT, esta inteligencia artificial que tú puedes utilizar, está en internet, le puedes preguntar lo que quieras y interactuar con esta inteligencia artificial, y dice que la habían sometido a un test, no me acuerdo cómo se llama el test, pero es un test de inteligencia que se hace a los seres humanos, y lo hizo, pulverizó todos los récords, hizo el test así, visto y no visto. Y entonces volvían a hablar de en qué momento, porque es como que se le ha programado, porque dice pero sí, pero una IA está programada. O sea, hace lo que su programador le ha dicho que haga, sí, pero es que los programadores están introduciendo el que la propia IA tenga la capacidad de aprender por sí misma
Y ahora la gran cuestión es, ya ni se plantean si llegará a tener una autoconciencia, sino en qué momento la IA tomará autoconciencia. Porque la autoconciencia es algo que le pertenece a los seres humanos. Un perro, un gato, un pájaro, un elefante no tiene autoconciencia como tenemos tú y yo. No se plantean el futuro, no se obsesionan con mañana me compraré esto, voy a programar un viaje. Si tú observas a los animales, actúan en el presente, en su instinto, buscan su alimento, buscan reproducirse, buscan descansar plácidamente, buscan todo aquello que les apetece en ese momento. La autoconciencia nos lleva a plantearnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay más allá de la muerte, existe Dios. Y si la inteligencia humana nos lleva a todo eso, ahora el planteamiento es: ¿la inteligencia artificial llevará a una computadora a tener autoconciencia? Esto es muy complejo, es muy profundo. Yo estoy hablando así a 4 rasgos, pero si te lees artículos científicos que hay en internet, puedes encontrarlos, te darás cuenta que es muy complejo. O sea, no es simplemente, no, porque esto está programado y si una computadora se quiere revelar, la desenchufamos y ya está. No, eso no es tan fácil. Internet no se puede desenchufar. Puedes desenchufar tu ordenador que tienes en casa, pero las redes de Internet están extendidas por todos lados: teléfonos, ordenadores, en todos los organismos, gobiernos, empresas, de toda la industria, todo, el agua, la electricidad, todo lo que tenemos está conectado en las redes ya del mundo entero, y eso ya es imposible desconectarlo, ¿no? El ser humano juega a ser Dios, manipula la genética, se plantea viajes a Marte. ¿Te has preguntado para qué necesitamos ir a Marte? Fíjate que te lo tratan de vender bajo la idea de que como en el planeta Tierra puede llegar un momento en el que la vida sea ya muy difícil para los seres humanos, pues mejor nos vamos a Marte. ¿Pero tú te has pensado eso bien? ¿Qué hay en Marte? El planeta rojo. ¿Qué hay allí en Marte? Marte es un planeta más pequeño que el globo terráqueo, que la Tierra es bastante más pequeño. Pero no hay aire para respirar, no hay agua líquida para la vida. Toda vida necesita agua líquida, por eso siempre se busca agua en algún planeta por ahí, ¿no? Las tormentas allí son devastadoras. Se puede pasar de temperaturas de muchos grados bajo cero a temperaturas abrasadoras, los vientos huracanados de cientos de kilómetros por hora. ¿Qué sentido tiene? Es decir, vamos a tratar de empezar a pensar en montar colonias en la Luna, en Marte. Mira, si realmente valoras la vida humana, estarías pensando, vamos a ver cómo podemos alargar la vida en la Tierra. En cualquier caso, por muy fea que se ponga la cosa en la Tierra, mucho más fea es en Marte y en la Luna. O sea, ¿por qué se gastan tanto dinero? Es ese espíritu de Babel. Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Vamos a viajar hasta Marte. ¿Qué repercute eso de beneficio para la humanidad? Bueno, si alguno dice, eh, hay por ahí un meteorito que dicen que está compuesto de oro y de otros no sé cuántos metales preciosos, que si lo pudiesen traer a la Tierra, dice que multiplican no sé por cuántos millones de veces el oro que hay en toda la Tierra. Solo ese meteorito tiene millones de veces más oro que el que hay en toda la Tierra. Bueno, si pudieran salir y cogerlo, seguro que se lo traían para acá, ¿no? Pero todo eso es vanagloria. Todo eso es querer hacerse grande dejando a Dios a un lado. Y por ese motivo Dios expulsó al hombre, Adán y Eva los expulsó del huerto del Edén, para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre en esa condición de pecado. En Babel Dios confundió las lenguas, no permitió que el hombre siguiese por ese camino.
Hoy en día el hombre está intentando alcanzar esa meta, dejar a Dios fuera, no lo necesitamos. Nosotros nos podemos valer por nosotros mismos. El gran desafío del hombre es enfrentar la muerte. Se intenta averiguar cómo prolongar la vida de una forma en la que ya no pensemos y no estemos preocupados por la muerte. Y aunque tú pienses que no, que eso es inviable, que jamás lo conseguirá, en algunas áreas científicas se está trabajando en eso. Y dentro de la inteligencia artificial también también la inteligencia artificial se está utilizando para intentar conseguir ese fin. Eh, en este mismo artículo que os estaba diciendo de esta revista científica en el que hablaban de todo esto de la autoconciencia, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, también hablaban de algunos experimentos, en teoría aún no se han hecho, se van a hacer, digo en teoría porque muchas veces se experimenta y no es público, a veces porque para experimentar con según qué se necesita una autorización del gobierno en el país donde se va a hacer ese experimento y no siempre se dan esos permisos y por eso a veces se hacen investigaciones ocultas, ¿no? Pero ahí se planteaba de que se quiere hacer en breve conectar inteligencia artificial a neuronas humanas. O sea, una persona en sus neuronas, en su mente, conectar una inteligencia artificial. Ya se ha hecho en animales, conectar chips de memoria, de informática, todo esto, conectarlos a las neuronas. Bueno, pues ahora se busca conectar inteligencia artificial a las neuronas humanas. Cuando tú te paras a pensar un poco en esto, dices, ¿y qué puede salir de ahí? Pues a lo mejor sale el anticristo, no sé. O sea, se piensa crear superhombres, superpersonas, con capacidades mentales alucinantes, impresionantes, inimaginables. O sea, el hombre trabaja para crear al superhombre que no muera, que cuando tu cuerpo se esté desgastando, simplemente transferir tus recuerdos, tu memoria, tu personalidad, transferirla a una especie de autómata, o simplemente cambiar partes de tu cuerpo que se estropean por partes electrónicas, mecánicas. Bueno, aunque eso parezca ciencia ficción, ya estamos en la antesala de todo lo que eso es. Pero el hombre ha perdido de vista un detalle, y es que, aunque el hombre lo niegue, Jesucristo sigue siendo el soberano de los reyes de la tierra. En este mundo hay reyes, gobernantes, poderosos, gente que toman decisiones, pero no se dan cuenta que siempre están bajo la autoridad del Rey de Reyes, del soberano, de los reyes de la tierra. Han perdido de vista que Dios es quien gobierna, Él permite, Él pone gobernantes, Él quita gobernantes, Él permite que ocurran cosas en este mundo, pero Él tiene un día y una hora para poner fin a todo lo que el hombre está destruyendo y está llevando para adelante según su criterio y su voluntad. ¿Y qué dice además? Versículo 5 estamos de Apocalipsis 1. Hemos visto el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, y ahora dice, al que nos amó. Y esto aquí pues parece como que está en medio de esos atributos de Dios en los que Él está exaltado en su poder, en su soberanía, en su potencia, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, y de pronto dice al que nos amó. Porque nosotros estamos aquí todavía, el ser humano existe y el mundo existe por el amor de Dios, porque Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como dice también allí, el otro día lo estábamos leyendo, hace un par de días creo, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Por qué Dios está esperando un poco más? ¿Por qué Dios envió a Jesucristo a este mundo a morir en la cruz? ¿Por qué Dios permite que todos los días salga el sol sobre justos e injustos? ¿Por qué el Señor está obrando en tu vida y en la mía? Y si no lo merecemos, por amor. Dios no dice la Biblia que tenga amor, dice que Él es amor. Dios es amor. Y ese amor que surge de Dios, incomprensible para nosotros, inimaginable, ese es el amor que nos ha alcanzado y es el amor que nos está transformando. Es el amor que va a hacer posible que un día estemos con Él en la eternidad, para siempre, en esa resurrección para vida eterna. Estamos estudiando, venimos de muchos estudios, de estudiar el amor, porque te recuerdo solo los que habéis estado siguiendo los estudios, que es algo tan común entre los cristianos. ¿Cuántas predicaciones has escuchado de amor? ¿Cuántos libros te has leído? ¿Cuántas veces nos referimos a eso? El amor de Dios, el amor de los hermanos. Tenemos que amarnos unos a otros, pero no es suficiente decir eso. O sea, si dice el hermano, dice, voy a predicar este domingo sobre el amor, y se pasa la predicación diciendo, porque nos tenemos que amar a Dios, este es el gran mandamiento, y el segundo es similar, ama a tu prójimo, tienes que amar a tu hermano, y terminas así la predicación, todos se van diciendo, sí, es verdad, tenemos que amar más a Dios y a los hermanos. Pero si uno reflexiona, dice, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué es el amor? ¿A qué amor nos estamos refiriendo? Y empiezan a surgir interrogantes. Eso es lo que tenemos que hacer los pastores, los maestros. Tenemos que enseñar a la iglesia qué es el amor, cómo se ama, cómo se alcanza, porque todos nosotros hemos aprendido el amor mal. El mundo nos ha enseñado un concepto totalmente desfigurado de lo que es el amor. En el mundo se llama amor a los meros sentimientos egoístas que solo buscan lo personal, lo de uno, y por amor la gente sufre y la gente se aprovecha y el mundo es un caos. Por amor. ¿Qué tipo de amor? No es el amor de Dios. No es el amor en griego ágape. Son amores humanos, filius, storge, eros, pero el amor ágape es ese amor que lo sobrepasa todo, es ese amor que Dios exige de nosotros. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es ese amor que se nos exige a los creyentes como iglesia. No es una sugerencia, es un mandamiento, es una exigencia. No menosprecies el amor que tu hermano trata de compartir contigo. Si has decidido amar, has decidido invertir tiempo en tu hermano. Invierte tiempo en tu hermano. Si has decidido amar a Dios, tienes que poner lo tuyo en segundo lugar y las cosas de Dios en primer lugar. Llegar a un nivel óptimo, no digo perfecto, un nivel aceptable de amor requiere esfuerzo, requiere empeño, estudio, llenura del Espíritu Santo, requiere que estemos dando los pasos que necesitamos dar para poder alcanzar ese nivel de amor. Al que nos amó. Y de pronto ahí nos vuelve a surgir el tema del amor. Estamos estudiando Apocalipsis y dices, no, el amor es el tema de Primera de Juan, de los martes, mañana es martes. Volveremos, no, en Apocalipsis, el amor lo vas a ver en Génesis, en Lamentaciones, en el profeta Amós, y lo vas a ver en el Evangelio, y lo vas a ver en las cartas de Pablo, y lo vas a ver en el Cantar de Cantares, y lo vas a ver aquí en Apocalipsis. Porque Dios es amor. Y siempre tenemos que tener presente que Él es el que nos amó y como consecuencia nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Alguien que no cree, lee esto y no lo entiende. ¿Cómo vas a lavar algo con sangre? Si tú tienes una camisa blanca con unas manchas, no se te ocurre, voy a lavarla con sangre para que quede bien blanca. No, si la lavas con sangre va a quedar toda manchada de rojo. La sangre no limpia. Bueno, físicamente, la sangre de Cristo sí limpia. Nos limpia
como dice ahí, de todo pecado. Nos lavó de nuestros pecados. Esta idea aparece aquí por primera vez en Apocalipsis, pero se va a ir extendiendo más adelante, porque en escena van a aparecer los redimidos de Dios, los que son salvos. En Apocalipsis capítulo 4, en Apocalipsis capítulo 5, tú tienes ahí una multitud de personas que están ahí delante de Dios, Él está en el trono y toda esa multitud está delante. Ahí dice que están vestidos con vestiduras blancas como de lino, blanco, finísimo, puro, resplandeciente, y están todos allí en su presencia, están todos en servicios de adoración, diciéndole al Señor que Él es el único y es digno de abrir el rollo, de recibir toda la gloria, y están todos ahí clamando y adorando al Señor que está sentado en el trono, al Cordero, dice ahí en el capítulo 5. Bueno, ahí estaremos nosotros. Y las vestiduras son blancas porque la sangre de Cristo las limpió. Ya sabes que está hablando de los pecados. Tú ya sabes que se refiere a la suciedad que te contaminaba por dentro. Esa suciedad que a todos nos ha alcanzado en nuestra vida, porque desde pequeños ya pecamos y toda nuestra vida ha estado llena de pecados, y cada pecado te ensucia más y cada pecado te hunde más y te llena de porquería, y de pronto un día crees que Jesucristo en la cruz murió por ti y el poder de esa sangre derramada quita todos y cada uno de esos pecados, desaparecen de tu vida y quedas transformado en un nuevo ser, hijo de Dios. Y como dice ahí, la consecuencia es que hemos sido lavados de nuestros pecados por su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué quiere decir que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Es solamente una imagen literaria así bonita que utilizamos para decir, es que Dios nos ha hecho reyes, mira, yo soy como un rey? No, dice mucho más que eso. Pero hoy no tenemos tiempo de entrar a meditarlo y profundizar en esto, porque hay muchos textos que nos posicionan como reyes, que nos colocan sentados con Cristo en su trono, Cristo nos otorga coronas. Todo eso vamos a tenerlo que estudiar el próximo domingo, cuando volvamos al tema de Apocalipsis. Retomaremos aquí la idea en el versículo 6 y hablaremos de todo esto. Veremos un poquito más acerca de qué quiere decir eso. ¿Es metafórico, que somos reyes y sacerdotes? ¿Es real? Y si es, ¿cómo es eso? ¿Cómo vamos a ejercer? ¿Qué significa que somos reyes? Vamos a hablar de todo eso el próximo día que volvamos a Apocalipsis. Pero no hoy, porque veo que ya son las 10 de la noche, ya llevamos nuestra hora de estudio bíblico y vamos a terminar por hoy. Rocío dice, ¿dónde estáis? No conozco el fondo. Estamos en el Pirineo, claro, el fondo es una pared, no la puedes conocer. Nos hemos escapado al Pirineo, aprovechando que esta semana Belén tenía fiesta, Raquel tiene fiesta, Daniel tiene fiesta, yo me tomo la fiesta cuando puedo, cuando quiero, mejor dicho, que soy mi propio jefe. Pues nos hemos escapado al Pirineo, a ver si desconectamos un poco del estrés, de las prisas, de todas las cosas, de tanto trabajo, y aquí rodeados de nieve, está nevado, las montañas. Hay la Rocío que está deseando pillar nieve, no sé si me está escuchando todavía, pero están todas las montañas nevadas. No sé si esta noche nevará aquí donde estamos, pero siempre la naturaleza nos bendice. Pero aquí seguimos, cada día. Mañana vamos a respetar el horario normal, 8 de la tarde será el estudio, así no hay confusiones de la gente. Los hermanos que soléis venir al local de reuniones, nuestra iglesia, no vengáis, estará cerrado, pero nos retransmitiremos por internet. Pero lo haremos a la hora habitual. Todos los martes es a las 8, pues a las 8 mañana el estudio bíblico. ¿Os parece bien? Qué bonito es el Pirineo, dice Rosario. Pues sí, es muy bonito la naturaleza, las montañas.
Que Dios os bendiga. Estoy ahí leyendo los mensajes que van entrando por acá ya en la despedida. Ahí Miguel Torres dice que también está aprovechando, viajando por ahí por la selva peruana. Hombre, ahí también me gustaría ir a mí a ver la selva peruana y las montañas de Perú, el Machu Picchu y todas esas cosas. Si Dios quiere un día, ahí lo tenemos pendiente, ¿eh, Miguel? Si Dios quiere un día, vamos por allá. Bueno, hermanos, que Dios os bendiga. Recibid un abrazo fuerte y si Dios nos lo permite, mañana estaremos otra vez ahí juntos para seguir estudiando su palabra. Hasta mañana, un fuerte abrazo.